los franciscanos Bernardo de Lira y Juan Troyano, en el año de 1656 que vinieron a este territorio. Un año después fundaron el municipio de San Antonio del Ariari. Mi primer contacto con San Antonio fue en 1942, tenía yo por ahí unos 8 años, y nos internamos por esta montaña con un vaquiano que llamaba don Jeremías. Nos llevó por las costas del Iriqué hasta llegar a las bocas del Iriqué al Ariari. Y el río era tan rico en peces que se sacaban valentones, lo llamaban valentón, ¿no? De 18 y 20 arrobas. Cuando eso no era, llamaba San Antonio de Padua, y se le daba el título, era de San Antonio del Ariari, Intendencia del Meta. Yo soy vaquereña. Por aquí llegué en el 48, porque un hermano había venido al cuartel y él tenía unos amigos y le dijeron que si quería él trabajar y fundarse, que se viniera para acá, para el llano, que estaban las tierras baldías, estaban las tierras baldías, y cuando eso fue que él fue y nos trajo. Yo soy de Boyacá, nací en Chiquinquirá y me crié en Otanche. Entonces ya llegó el 9 de abril, entonces nos tocó venirnos cuando la muerte del doctor Gaitán, nos tocó venirnos todos los que éramos liberales. Yo estuve por allá en el Carar, estuve en Puente Nacional, por ahí bregando a ver a dónde, sí, y era lo mismo, esa violencia tenaz, ¿sí? Entonces me vine para Fuente de Oro y aquí llegué, Fuente de Oro a San Antonio en ese entonces, que se llama Fuente de Oro en ese entonces era San Antonio del Ariari. Yo llegué aquí en el 1950, venía de Chaparral, Tolima. Yo vine aquí porque aquí había estado pagando servicio un amigo y vecino mío donde yo me crié. Yo me crié en Barbosa, Santander. Porque no me encontraba por ninguna otra parte, habían habitaciones que fueron sabanas baldías. Y el señor que cuidaba ahí nos dio posada esa noche. Por ahí nos prestó unos portales y los tendimos ahí en pura tierra. Y ahí amanecimos. Y enseguida me vine para San Antonio porque vi nombrar San Antonio. Sí, en ese entonces era San Antonio el que le daba fiebre hasta la quinina, y decían la gente, ¿no? Y uno le daba miedo, claro, porque enfermarse y para dónde cogía uno enfermo, ¿sí? Sin futuro, digámoslo así. Y ahí me bajé por ahí más por el caño abajo y me puse a hacer un fundo, ¿sí? Hacer un fundo, hacer mi finca yo, solo. Nuestro medio de transporte no era sino a pie o a caballo. Entonces uno vivía de la finca al pueblo, donde me crié al pueblo, a San Martín. Eso era a caballo. Aquí mi papá se iba de la finca a San Martín a caballo. Se quedaba, ya está la familia. Se quedaba y venía el otro día con su mercadito. Para acá, para Fuente de Oro, ese era un camino de herradura. Pues famoso, pero eso no era una trocha. Eso no era carretera, es trocha. Y por ahí hicieron entonces esta carretera que se puso muy mala, y por allá bajaban los camiones para Fuente de Oro, pasaban por abajo, por Liracá, por un caño grande, que se llama el Liracá. Esto era selvático, todo esto era selvático. Aquí no había tractor, no había nada, una carguita tenía que por ahí en una bestia. Alguna persona que la tenía, porque en esa vez no había nada, no había transporte, no había tractor, no había carro, no había nada, por las trochas. Como esto era, digamos, casi las tierras vagabundas, se puede decir. Unas carretas que fabricaba la gente con ruedas de madera y eran jaladas por bueyes. Esas carretas, eso fue una de las historias muy bonitas, porque fue el medio donde el llanero comenzó a andar sobre ruedas, ¿no? Las ruedas de madera. Como dijo el profeta, dame Dios una rueda y yo muevo el mundo. Eso salía uno el sábado para morirse.
tenía uno que rogarle a Luis Ramírez Mariache, que era quien que tenía un camión. Él había que rogarle que le dejara el puestecito de adelante y lo metían a uno en la cabina para llevarlo a San Martín. El tráfico de carros era por ahí cada 6 meses que se miraba un carro por acá. Un señor Luis Mariachi le decían. Y nos recogió en un Willys y nos trajo aquí a esta población. Y en San Martín el primer carrito que llegó se llamaba La Cucaracha. Cobraban 5 centavos para darle la vuelta al parque. Y ese carro lo trajeron por la serranía hasta Matupa, que hasta ahí llega la embarcación, llegaban embarcaciones esa vez, porque ya el río ahora se acabó. Y en unas carretas de esas echaron el carro y lo trajeron a San Martín. Era un carrito chiquito con un Volkswagen, porque podía hacerse. Y lo zamparon en una carreta y lo llevaron a San Martín. Antes de llegar a la carretera aquí a San Martín, que la carretera llegó en el 1944. Llegamos aquí por ahí a las 6 de la tarde. Y habían como cinco casitas. De aquí, de acá, de arriba, de lo que es caserío de arriba, eran 5 casitas. Ranchitos, no eran casitas, sino ranchitos de paja. Encerrados en yaripa, las puerticas de yaripa. Y en lo de abajo, donde es la plaza, eran como unas 3, 4 casitas. Pero las casas eran como unas 8, que yo las conocí, las vi. En 1942 no eran sino unas 10 casitas. Y no habían calles, era por caminitos, andar a pie y a caballo. En ese tiempo habían unas casas ahí de Fuente de Oro, unas casitas pequeñitas. La media casita más bonita era, como más así, era donde vive don Alejandro, o lo que dejó don Alejandro Montoya. Pues había una casita de unos boleros anchos, no la que él tiene ahí, no. Era la más buena. No se hacía casas finas como ahora, era todo en casitas en pajita, encerraditas en pura yaripa. Hay como 4 o 5 ranchitos, pero como cambullones, ¿era? No casas de material, era de yaripa y palma. La cocinita eran de tierra, las hornillitas de tierra, ollitas, poco ollitas, lo que era el arroz se hacía en hojas de barro, el arroz, la sopita y eso. En esa vez los habitantes de San Antonio me puedo acordar así de don Faustino Enciso. Don Abelardo Mojica. El papá de este señor que tuvo con el finado Aljure, que fue guardaespaldas del Tiro Fijo, Severo Perdomo. Y él se llamaba el papá don Seimundo. Y la señora se llamaba doña Limbania. Me acuerdo de ellos. Pedro Velázquez, Faustino Enciso, don Morato allí. Y la otra fue Micha Mariana, que esa sí no la habíamos nombrado. Alberto Herrera. De doña Isabel Rojas. Don Jesús Figueredo. Y esto Pablo Morales. Don Faustino Enciso. Don Eladio Sendales, que vivían en sus fincas. Don Pedro Velázquez, que también vivía en la finca aquí en el Caimito. Doña María Jesús de Enciso, que vivía en la vereda del Porvenir. Don Luis Bigotes, que le decían. Uno era Pablo Morales, el otro era Alberto Herrera, doña Belén Niño, eran los fundadores de esa época. Mariache Martínez, todos eran los fundadores. Y Mariachi. Pero ya no había guerra aquí en Fuente de Oro. ¿No es cierto que ustedes son conservadores todos? Yo, sí, señor, sí, claro. Mentira que yo venía era por eso, porque yo no era conservador. Cuando nosotros estábamos aquí en San Antonio, pues peleaban los chulavitas con los cachiporros. Cachiporros eran los liberales y los chulavitas eran los godos. Entonces ellos peleaban. Cuando esa pelea y eso, entonces los chulavitas atacaron a meterse en la Fuente de Oro. En 1948, cuando mataron al líder Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo liberal se rebeló y entonces se formaron las famosas guerrillas llaneras liberales de esa época.
contra el gobierno opresor de la época, que invadió los pueblitos y aquí el llano con ejército y policía y asesinaba al pueblo. Cuando llegó la violencia, la Fuente de Oro fue en el 52. Mandaba Laureano Gómez, que fue cuando entró él a mandaba esos camiones llenitos de gente, eso recogía a la gente en Villavicencio, a las malas, las recogían y las echaban, y para venirse. Dejaron los 7 camionados de ejército. Si usted lo encontraban, tenga el arma y eche por delante, civiles y de todo, ejército, policía y civiles. No faltan los chismosos, se fueron a San Martín y dijeron que ya la guerrilla estaba acá. La guerrilla estaba acá. Fuente de Oro está ubicado sobre un barranco y limita muy cerca con la zona de Vega. Nosotros dormíamos aquí al otro lado de este caño. Este barranco en estos tiempos era muy estratégico porque la gente que lograba saltar el barranco se salvaba cuando llegaban los chuladitas a matar a todo el mundo. Cuando un día, como eso de la madrugada de las 5 de la mañana, cuando ese plomeo en el caserío, en las casitas de arriba, que se metieron. Hoy, levántese que la guapanela ya estuvo. Y cuando se oye cuando se oyó un totazo, fueron como unos 300 o más. Y cuando a las 5 de la mañana, ese traque, Virgen Santísima, el otro día amaneció, eso eran cabezas de gente por lado y lado. Y como traían de que no mataban ni niños ni mujeres, mataban eran hombres, pero de 12 años para arriba sí, los muchachos. Y como cuando eso ya mi mamá, pues todo el mundo teníamos listo, la ropita en una costal y las cobijitas en otro costal y cargue todo el mundo a coger los costales y a coger y a botarnos por esos barrancos a huir, para que no nos mataran. Como nosotros ya teníamos que oíamos un camión y corra para el otro lado del caño, si no teníamos trabajo. Los que cogieron dormidos sí los mataban, porque la mayoría de hombres dormían en hamacas. Cuando esa época, eso habían unos que morían en las hamacas. Los dejaron en el Porvenir para que nosotros no íbamos, porque nosotros un medio para el caño. Botaban y todo lo que era comida, todo se lo botaban ahí. Todo eso lo botaron. Bueno, y dijeron, bueno, y los que no los mataron, vuélense. Entonces todos los que volaban a irse a trabajar, los mataron como unos 38. Y amanecer por allá en el monte. Como a los 3 días ya salimos y ya fue eso, no había nada. Mi papá tenía una tiendita donde vendían peinas y todo eso. Las azules las enterraban enteritica en las puertas. Las rojas las picaban, puras picadillas chiquitas. Los becerros, unos becerritos que tenía mi mamá amarrados para ordeñar, cuando eso se usaba ganadito, eso los mataban a bayoneta, lo enterraban bayoneta. Todos nos tocó dejar todo, las gallinas, marranos, todo nos tocó dejar. Entonces se formaron las guerrillas, uno de los comandantes Guadalupe Salcedo, y a donde había llegado Dumar Aljure, que se había volado de un batallón de por allá de Girardot, porque él era soldado, él era cabo del ejército efectivo, y fue a las guerrillas de Dumar Aljure, de Guadalupe Salcedo. Entonces él lo encomendó para que se viniera a la región de San Martín a defender el pueblo que estaba siendo masacrado por las fuerzas del gobierno. Así fue como él tomó posesión aquí en esta región y defendió al pueblo valerosamente hasta convertirse en un ídolo, y fue un defensor del Partido Liberal. Hicieron una cumbre guerrillera como a nivel nacional, donde vinieron representantes de diferentes departamentos, redactaron una constitución que se llamó la Constitución Guerrillera. Entonces ya a mi papá se le asignó la región del departamento del Meta, más exactamente Alto y Bajo Ariari. Nosotros nos decían, bueno, ahí tal día hay una reunión allá en donde el comando toca ir. Y bueno, a mí como yo estaba pequeña me la echaban al hombro y nos pasaban esos caños. Y por allá estuvimos hasta el comando, después que no, que ya no, porque
Micho Aljure ya, él era el que mandaba, ya no hay reunión porque tiene un problema, yo no sé qué tiene que irse, no sé a dónde. Entonces nos devolvíamos otra vez para la casa, pero estuvimos allá con él. Después cuando salimos estuvimos aquí él tuvo aquí comandante ahí, o sea, aquí en San Antonio, ahí estuvo él. Para Aljure se hizo famoso porque nunca fue derrotado en batalla. O sea, él siempre que tuvo que enfrentarse como guerrillero al ejército, le tenían mucho respeto y más que respeto le tenían miedo. Que sabían que era un hombre muy estratégico, que tenía buena gente, buen personal, gente bien entrenada, que no le daba miedo enfrentar a la tropa, y se ganó un respeto y un nombre precisamente por eso, porque él fue conocido aquí en el llano como el capitán Aljure o el valiente. Cuando él estaba en apogeo tenía sus 40, 50 hombres, tal vez más. Cuando llegaron con el cuento que por allá vienen los chulavitas y mataron una señora y mataron yo no sé qué por allá arriba. Y ya dijo mi tío, no, entonces nos vamos. Y yo, él tenía una yegua y mi papá tenía un caballo y nos montaron los caballos y fuimos por ese Cunimí abajo. Abajo hay una parte, pongamos Somosera aquí, hay uno que llaman quebradero, ahí pasamos por ese quebradero, miramos para allí, es oro azul, y miramos para allá lo mismo. Y por eso y nos metimos como por entre el monte. Ya nos tuvimos hasta cuando ya, no digo que hasta cuando llegó Aljure, que ya nos dijo que saliéramos, que ya estábamos por allá. Allá veíamos un avión y tenía aquelladito y una vez plum y escondernos. Que no nos fueran a ver porque nos daban bombas allá. Y uno de muchacho como es bobo, yo veía que mi mamá corría con otra señora y corran, Dios mío, y enseguida nosotros corriendo detrás riéndonos. No era risa, un muchacho que sabe. Luego vino el proceso de amnistía en el gobierno de Rojas Pinilla. Hubo amnistía, hubo entrega de armas, se hizo en Casanare y en San Martín, no exactamente en Canta Clara. Allí entregaron armas, firmaron el tratado de amnistía y vino la pacificación en el llano. Salimos en el 53 a Granada cuando Rojas Pinilla, ya montó Rojas Pinilla y ya hizo un pacto con Blum, ¿cómo era que llamaba de Vío Grande? Un general, y con este otro Guadalupe, y Aljure, dijo Aljure, pues ya metió el mayor que era este Guadalupe, dijo pues ya, eso ahí nos hacen como las gallinas, echan maíz para cogerlos. Y pues el indulto nunca llegó fue un ataque cobarde en contra de él. El Barranco no es para los valientes, fue escrita en un momento de inspiración, porque don Luis Castro vivía en uno de los ranchitos que quedaban a orillas del barranco. Cuando le llegó el turno a él veía que los disparos eran cada vez más cerca de la casa de él, y toma la decisión de no saltar el barranco, porque todos los hombres saltaban ese barranco. Los que eran atrapados era porque estaban durmiendo. Cuando llega la chusma donde él sabe que vienen en serio y sale con uno de sus hijos en cada brazo y grita, no me maten. El sargento lo reconoció. Don Luis Castro había sido famoso en la ciudad de Granada porque en una ocasión se había enfrentado a puño limpio contra 4 hombres por una apuesta y él había ganado. El sargento estaba dentro del público, lo conocía como hombre guapo. El sargento que ve a don Luis Castro y dice, pero es Luis Castro, y le perdonaron la vida. Don Luis Castro tomó la decisión de no saltar ese barranco, y por eso el salto del barranco no es para los valientes. Le dan el nombre de Puente de Oro, en parte para olvidar ese pasado terrible que significaba San Antonio, porque lo asociaban con esas matanzas. Sí, eso cuando yo volvía aquí, ese pueblo ya era, yo había muchísimo pueblo. San Antonio se pobló fue de 60 en adelante, que echó la guerrilla a sacar a la gente de por allá del valle, por donde pudo sacar la gente. Los que no mataron se vinieron para acá,
Y se fundó, eso fue en menos de nada que hicieron el caserío, eso fue en menos de nada. Ya, hay mucho, está muy grande San Antonio, este Fuente de Oro ya se creció. Los que sabían de asunto de agrimensura dejaban que la gente se ilusionara y decían, bueno, aquí puede ser el sitio donde puede hacer Fuente de Oro. Y luego le decían, bueno, ¿y el agua de dónde lo van a traer? Y así hubo como 3 intentos de establecer un lugar donde fundar definitivamente el pueblo, hasta que finalmente aquí lo fundan porque había numerosas fuentes de agua. Se comenzaron a hacer asentamientos donde hubo la posibilidad de que se fue tumbando el bosque, se fue tumbando el bosque para hacer potreros y para hacer sectores para sembrar el plátano, sobre todo que era, digamos, el renglón más fácil de poder producir. Fuente de Oro había cogido, por decirlo así, como cierto auge, como cierto movimiento económico, porque Fuente de Oro se convirtió en un centro de acopio de cosecha. Recuerdo muchísimo que como no había carretera, al fin hubo pasado el tiempo, no recuerdo la fecha exacta, pero fue a finales creo que de los 60 que el municipio ya pudo contar con una carretera y pues se le hicieron los puentes en el sectores, en el Caño Seco y en el Caño, bueno, algunos otros caños que no recuerdo en este momento, 3 caños más, que impedían los pasos para llegar a la ciudad de Granada. Entonces, en esa época el principal medio de transporte de carga eran las mulas. Entonces todo se traía en mulas hasta acá, hasta Fuente de Oro, y acá en Fuente de Oro los camiones, que no eran muchos, pues que venían, recogían la carga. A mí me tocó mucho ir en Fuente de Oro y con bazar y todo eso para hacer la Casa Liberal y para hacer la iglesia y todo eso. Con don Esaú Vélez, 5, 6, 10 muchachas poniendo cintas y ayudando, recolectando plata. Y en bazares también. Apostar que la profesora que hoy era Visitación Flores, ella fue la fundadora, con una hermana de don señor Galvis, de don Florentino Galvis, esta profesora también. Yo como estudié en San Martín, cuando estudié el último que estudié, con visita, entonces ya me encontramos con ella y dijo, hola Norita, ¿por qué no bajo entero y me acompaña? Yo, vamos a hacer unos bazares. Y sí, así venimos y yo le ayudé ahí. Esa fue una de las obras mías, la Plaza de Mercado. Y construimos el albergue infantil, que funcionó muy bien por muchos años y contribuimos para construir el puente de Liriqué en la vereda San Gerraya, que eso todo pasaban Puente del Caño y se apagaba el carro a veces y entonces las mulas no podían pasar por los crecientes, pero bueno, dejamos recuerdos. Recuerdo también que había muy pocos vehículos, televisores también, supremamente pocos. La gente veía la novela, todo el medio pueblo se asomaba a las casas donde había televisores. Había mucha agua, había oxígeno, había toda la biodiversidad del territorio. Y existía muchísimo bosque porque todo lo que comprende las vegas del Ariari o la depresión de la vega del Ariari era completamente bosque cuando yo llegué acá, cuando estaba pequeño, y poder observar en el camino los tigrillos, los ainos, el oso palmero, el oso hormiguero, bueno, y cantidades de pájaros que existían en ese entonces y la verdad que era supremamente maravilloso que en tan corto tiempo como lo es el día de hoy encontremos la degradación de los ecosistemas como el que hay ahora. Fuente de Oro es famoso por su gran variedad de mariposas nocturnas, una inmensa variedad, y los diseños que tienen estas mariposas en sus alas son del otro mundo. En Puerto Izquierdo, que era el sector donde vivía un señor de raza negra, que era muy famoso y que era un tipo muy amigable, y él era muy gentil con todos los que visitábamos el lugar. Nosotros íbamos allá de paseo con las familias y la verdad que el señor era muy gentil y nos pasaba tanto de para allá como de para acá en canoa y nos daba unas vueltas en su canoa. Él era un pescador nato y él era que transportaba la comida y la pasaba de un lado al otro del río Ariari. Y la verdad que ese señor le llevábamos una botella de aguardiente
y el negro izquierdo nos hacía el favor de darnos y conseguirnos el pescado, porque nosotros nos llevábamos sino las yucas y los plátanos que recogíamos en el camino. Las casas eran polvoriento todo, de vez en cuando pasaba una Macarena. Yo por eso le tengo mucho cariño a la Macarena, porque siempre pasaba, es decir, era lo que unía a esas lejanías. Y tenemos en cuenta que de aquí a Granada se gastaba prácticamente una hora de carretera. A doña Cecilia Hernández, a don Francisco Muñoz, ese es el nombre exacto de este señor que le comentaba, al señor García, a don Reyes Barrera, a todos estos señores se convocaron para que tenían fincas en ese sector, hacia la parte bajo de la luna, y con todos ellos se comenzó a hacer un trabajo para abrir las trochas para que los topógrafos hicieran su correría y comenzar a hacer el trazado topográfico de esa carretera. Había una planta que daba la luz, empezaba a las 6 y acababa a las 9 de la noche. Había multas para aquellas señoras que conectaran planchas. No existía en el pueblo un parque como tal, sino un potrero donde pasaban los burros de la sabana y se venían y se ubicaban ahí. Había un molino de viento y de ahí extraía el agua de la profundidad para el acueducto del municipio. Ya no llegue gente de una parte de otra. Fuente de Oro está lleno de gente del valle, de Armenia, Medellín, de todo eso por allá, porque casi llanera no. Por eso es que yo considero que esta es una zona de confluencia cultural, donde no puede decirse que sean llaneros 100%, sino es una mezcla. En 1990 yo cumplía un trabajo cultural en este sector del departamento, acá en Puerto Santander, en la inspección de Fuente de Oro, y justamente venía a esta escuela que está a mis espaldas. Era un trabajo de promoción del gusto por la lectura. En una de esas visitas indagué por el profesor, porque llegué al salón y los chicos estaban solos, ya estaban rompiendo para entonces las calles del pueblo para el alcantarillado. Los chicos me dijeron, el profesor está frente a la casa de doña Carmen porque encontraron unas ollas, unos tiestos, decían los sardinos. Eso motivó mi desplazamiento inmediato allá al lugar, y corresponde a la casa de doña Carmen, muy conocida ella aquí en el pueblo, y allá en ese momento ya tenían sobre la mesa de su casa, de una de sus mesas, fragmentos de ollas cerámicas que estaban allí conservándolas, ¿no? Protegiéndolas, porque los obreros que estaban haciendo la chamba para el alcantarillado las habían roto con las picas y las palas. Entonces ella, con el profesor Gustavo Alfonso, que era el profesor aquí, director de la escuela, fueron quizá las dos primeras personas que hicieron trabajo de salvaguarda de un patrimonio, un legado arqueológico que empezamos a considerar atrevidamente que correspondía a la cultura guayupe, una etnia que habitó por este territorio hacia los tiempos de los prehispánicos, en un territorio muy extenso que iba desde el río Upía, en límites con Casanare, hasta por detrás de la sierra de la Macarena. El material que se ha localizado acá en este sector del departamento es supremamente importante para el departamento, como lo es igual algún otro material que se encuentre disperso por el territorio metense, porque corresponde a un pasado histórico muy antiguo que tiene el departamento, unos momentos que aún no han sido investigados por las ciencias sociales, y lo único que tenemos para atrevernos a hacer algún tipo de análisis o de especular de dónde o quiénes lo hicieron son tanto las vasijas cerámicas como los líticos, es decir, las hachas de piedra que han encontrado. Quizás son los testimonios más antiguos del pasado prehispánico que tenemos nosotros. Eso, junto a lo poco que hay en las crónicas de Indias que hablan de cómo era este territorio, los sacerdotes que vinieron con los conquistadores y escribieron más o menos cómo era este territorio, son las fuentes únicas que tenemos en el momento. Que voy a hacerle una invitación a la gente que tenga las vasijas, que las entreguen para llevarlas para el museo. ¿Por qué las entregan al museo, doña Carmen? Porque ese es el lugar que les pertenece a ellas. En la reseña aparece que Puente de Oro viene del término ariari, oro.
pero considero que esa versión es equivocada por cuanto el término Eri significa sol y viene del dialecto piapoco Eri, que significa sol, de la misma lengua arahuaco. El verdadero sentido del río Ariari sería río que baja cantando. Es Poveda el señor, era Poveda y puso que es Fuente de Oro. Digo yo, ha quedado mejor era San Antonio, porque habían inventado de un santo, inventado una fiesta como San Martín. En cuanto al municipio de Fuente de Oro, pues el nombre fue puesto por el primer alcalde, señor Rafael Poveda. Recordemos que aquí en el municipio hay una vereda que se llama Puerto Poveda, en honor a este personaje. Y él le pone el nombre de Fuente de Oro, según versiones, debido a la riqueza agrícola, ganadera y la pesca que había en esas épocas, el futuro que había para esta población. Fuente de Oro, pueblo llanero, con el alma y el corazón te quiero. Que bañan tus fértiles tierras el río Ariari, caños, lagunas y esteros, donde encontramos las garzas blancas, corocoras y el patico lagunero. Fuente de Oro, hermoso pueblo llanero. Tus calles y avenidas son una hermosura, adornada con la belleza de sus mujeres que nos llenan de amor y ternura. Con su colegio La Huesa y su bella casa de la cultura. En las noches llaneras, a la luz de la luna llena, nos trasladamos a Puerto Santander, donde encontrarás hermosas muestras de nuestra cultura guayuque. Fuente de Oro, pueblo llanero, con el alma y el corazón te quiero. Con su parque principal, su coliseo cubierto y su hermoso templo parroquial. Fuente de Oro, pueblo agrícola y ganadero, de estas coplas te dejo mi corazón, mi talento sanmartinero.